Ok, buenas tardes para todo presente. Aquí estamos una vez más en el programa Transformar Pasigi. Hoy vamos a presentar ese tema en español para todos los hermanos y hermanas de habla hispana. Ya había bastante tiempo que no teníamos también un tema en español. Más bien lo que presentamos también es temas en papiamento. Pero hoy vamos a tener uno en español, cual hemos titulado Líderes políticos y espirituales en la oscuridad. Después que la vaca se ahogue en el pozo, tapan el hoyo. O sea, eso va a ser el tema de hoy. Vamos a ver si tenemos Facebook también. Podemos compartirlo con nuestros amigos. Ok, vamos a ver. Ahora vamos a ver. Ok, si podemos compartirlo. Ok, sería muy bien. Vamos a ver si todo el mundo puede conectar. Ok, muy bien. Muy bien. Ok, empieza a compartirlo. Y si hay algo, déjame saber en el chat. Porque vamos a empezar al mismo tiempo para ganar tiempo. O sea, hoy de nuevo en español. Para todos mis hermanos y hermanas de habla hispana. Ok, hoy vamos a tratar ese tema tan interesante. O sea, bienvenido a cada uno que está presente hoy en este tema. Vamos a poner esto en silencio para ver si nada me estorba. Vamos a ver, ok, está en silencio. Ok, muy bien. O sea, voy a ver el comentario de cada persona que me va a escribir. Ok, vamos a empezar con el tema de hoy. Líderes políticos y espirituales en la oscuridad. Después que la vaca se ahogue en el pozo, tapan la olla. Hoy estamos viviendo en un mundo donde sabemos que estamos en medio de la pandemia y todo eso, con cuestiones de coronavirus y todo eso. O sea, el mundo está, como se dice, de revuelta, ¿no? Todas las personas están de aquí para allá, otros preocupados porque han fallecido conocidos también, familiares también. O sea, queremos pedir también fuerza para cada una de las personas que han perdido sus seres queridos en esta crisis de corona. Por eso, antes que empezar, vamos en una palabra de oración, porque el tema de hoy será un tema muy serio, será un tema muy importante, será un tema que debemos orar mucho, porque ese tema va a ser no fácil, no va a ser muy fácil y va a tener pocas cosas también que muy profundo, pero hemos de tratarlo hoy. Ok, miramos personas también que manda friend request para entrar. Ok, vamos a ver por qué no. Ok, bienvenido también a Nuska también. Yo veo que Nuska está dentro del chat del tema. Ok, muy bien, vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, en este momento te lo pedimos, Señor, oh Padre, que nos guía en este estudio en esta tarde. Señor, dame de tu Santo Espíritu, Señor, que yo pueda hablar palabras claras dirigidas por tu Santo Espíritu, Señor, y sin reservar ninguna palabra, Señor, pero dame el coraje para predicar tu palabra tal como es, Señor, sin retener nada. Por eso guíame hoy, Señor, y cada una de las personas que está conectado ahora en este mismo momento online, para así, Señor, puede estudiar tu palabra.
Gracias, Padre, está con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, vamos a empezar este tema de hoy. Es bien que tú tienes tu Biblia también. Ahora yo tengo mi Biblia de estudio. Y así que si tenemos nuestras Biblias podemos empezar. Y si alguno tiene este libro también, que se llama El Conflicto de los Siglos, será muy bien también porque vamos a tocar algunos puntos en este libro también. O sea, hoy vamos a entrar en este tema, vamos a ver cuál es nuestro primer punto. Ok, hemos visto y sabemos que en un tiempo en la historia, en el libro de Génesis capítulo 6, hubo un diluvio. Y la pregunta es, ¿tenía Dios placer de destruir todos los seres humanos, animales que vivían en ese tiempo? ¿Tenía Dios placer en ver la muerte del impío? Vamos a ver porque es muy importante saber eso. Cuando vamos a estudiar hoy, vamos a ver porque lo que pasó en el pasado va a repetirse en nuestro tiempo. Y tenemos que tener un concepto claro de quién es Dios para nosotros hoy. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 4 que Dios es amor. Y si uno no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Por eso hoy vamos a ver otra vez en la pantalla que dice aquí, la pregunta aquí es, ¿tenía Dios placer de destruir todos los seres humanos? Yo creo que no. Entonces vamos a ver en el libro de Ezequiel capítulo 33 versículo 11. Dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. O sea, Dios estaba haciendo una llamada. Aquí en Papiamento dice que Dios no tiene placer en el muerto del malvado. Entonces Dios vez tras vez en la historia, tanto en el tiempo de antes del diluvio y después del diluvio y hasta hoy mismo, Dios está llamando al pecador, al impío, ¿para qué? Que vuelva de sus malos caminos, para que no moriréis en esa situación. ¿Qué más dice el libro de Ezequiel? En este caso, capítulo 18, versículo 32. Dice así, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Versículo 32 en Papiamento dice, pa sombra mi no tem placer de morte de ningún corriente que muri, Señor Dios te declara, así no repentí y viva, pues convertíos y viviréis. Por eso Dios no tiene placer en muerte del malvado. Y la pregunta viene otra vez, entonces, ¿por qué Dios ¿por qué Dios ha mandado este diluvio? ¿O por qué Dios permitió que todos los seres humanos, con excepción de Noé, que estaba vivo, y su familia estaba viva, puede vivir cuando entró en este arca? ¿Por qué? Y vamos a seguir viendo, dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, versículos 5 y 6, dice, la razón por qué Dios tuvo que mandar ese diluvio es porque la maldad de los hombres era mucho en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y dolió de su corazón, dice la Biblia aquí. Entonces, podemos ver hoy que es la maldad que se aumentó de gran manera, que llegó hasta el extremo que Dios tuvo que destruir ese mundo por medio de agua. O sea, Dios antes
dice que no tiene, ¿cómo se dice? No tiene placer en el muerto de limpio. Siempre Dios está llamando para que uno se vuelva hacia Él, para que pueda vivir. O sea, en ese tiempo de COVID-19, en esa pandemia, Dios quiere que nosotros vivimos. Y aunque la promesa es, si uno muere, puede tener vida eterna, sí, si muere mismo, pero puede tener vida eterna en Cristo Jesús. Y en el último día, dice Juan capítulo 14 y Mateo 5, versículos 27-28, que en el último día Dios puede levantar a todos los que ha vivido y ha creído en Él. Ahora, vamos a ver lo que dice ahí la escritura, el comentario bíblico dice: la condición pecaminosa de los antediluvianos se representa como corrompiendo toda la tierra. En otros lugares, el término corrupción se aplica en la idolatría, el pecado de pervertir y depravar el culto de Dios. Ahí podemos ver los versículos en la pantalla. Practicaban en el mal en forma pública y flagrante, como lo implica la expresión, delante de Dios. O sea, ya el ser humano ha llegado a un nivel que ya no tenía respeto más para Dios. Por eso, la Biblia dice en el último mensaje, en Apocalipsis 14, versículos 7 o 6 y 7, dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y por eso en el tiempo de Noé, también Dios hizo un llamado similar que está haciendo ahora, para que el mundo pueda respetarle como Dios, respetarle como Creador y darle gloria a través de nuestras vidas. Por eso Dios dice, igual en el tiempo de Noé, que el juicio estaba sobre caer en ese tiempo, pero el juicio en el forma del agua que va a llenar y va a llover y va a inundar todo el mundo. Dios hizo una llamada para que la gente se arrepintiera, para que la gente se respetaba a Él como Dios creador y dador de vida. Ok, vamos a ver, porque algunos dicen, pero ¿por qué? Yo no entiendo cuál era la cosa. Y vamos a ver lo que dice Génesis capítulo 6, versículo 3. Y dice, todo tiene un límite, hasta el amor de Dios. Por amor al ser humano, Él tenía y Él tiene que poner un límite. Mira lo que dice en Génesis 6, versículo 3. Y dice así: y dijo Jehová, ¿qué dice Jehová? No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente Él es carne, más serán sus días 120 años. O sea, Dios puso un límite. ¿Por qué? Porque si el ser humano sigue así, de mal en mal, y hasta llegar a su límite, porque en el tiempo de Noé hubo, ¿qué? Hubo crímenes al día. La gente estaba apartando más y más, y casi va a llegar un momento que no va a haber ningún ser humano justo más sobre la tierra que teme a Dios. Por eso Dios tuvo que poner un límite. Tuvo que decir, ok, aquí yo voy a poner mi gracia 120 años, y en medio de ese lapso de tiempo, si el ser humano no se arrepiente, finalmente yo voy a poner el fin. Y lo que está dentro va a quedar dentro, y lo que está fuera va a quedar fuera. Y es lo mismo que dice en el libro de Apocalipsis. Vamos a leerlo, Apocalipsis 22, y vamos a ver lo que dice el libro de Apocalipsis. Vamos conmigo, Apocalipsis 22, y vamos a ver el versículo 11. Dice, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es sucio, ensúciese todavía, y el que es justo, sea justo todavía, y el que es santo, santifícase todavía. ¿Por qué? Pues dice, versículo 12, y he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo,
para recompensar a cada uno según fuera su obra. O sea, Dios en ese tiempo que va a haber para nosotros también, va a llegar un momento que lo que está limpio va a quedar limpio y lo que está sucio va a quedar sucio. Por eso, Dios siempre antes, mírales la pantalla, antes que Dios puso el día, o mejor dice, antes que Dios dice, ahora está el fin, ahora está basta, Dios siempre hace algo primero. Dios en su amor y su misericordia, porque Dios ama al ser humano, y antes que Dios pone el juicio final, Dios abra un periodo de gracia. Ok, vamos a ver cómo Dios, la Biblia se llama, ese es un juicio investigador, un juicio donde Dios va a investigar primeramente las obras de los seres humanos. Ok, entonces Dios anuncia primeramente que va a haber un juicio. Ok, entonces de esa forma, en ese momento, Dios da el lapso de tiempo, o sea, el momento cuando el juicio sea anunciado, que va a caer sobre el mundo, de ese lapso de tiempo hasta el fin, en ese medio hay el tiempo de gracia. Entonces aquí hay oportunidades para que la gente pueda arrepentirse, convertirse de corazón. Y por eso en ese tiempo, ese lapso de tiempo de gracia, Dios va a investigar las vidas de los seres humanos que viven en la tierra y también los que han muerto, sea en Cristo o fuera de Cristo. O sea, va a haber lo que llamamos un juicio investigador en ese lapso de tiempo donde Dios ha propuesto su gracia. En ese tiempo hace el fin, porque el fin va a ser un juicio ejecutivo. ¿Ok? O sea, el momento que Dios anuncia el juicio hasta el juicio final va a haber un juicio investigativo. Y todos nosotros tenemos el chance de arreglar nuestras vidas con Dios y ser salvo en Cristo Jesús. Y es el mismo que sucedió en el tiempo de Noé y es el mismo que va a suceder en nuestro tiempo. Ok, vamos a ver el juicio investigativo en el tiempo de Noé. Dice Génesis 6, versículo 12, dice, y miró Dios la tierra. Ok, ¿qué hizo Dios? Miró Dios ¿qué? La tierra. Y he aquí que estaba corrompido, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Ok, yo puse en rojo ahí la parte que dice, y miró Dios la tierra. Porque vamos a ver que esa parte repite en varias partes de la Biblia. Vamos en Génesis 11, que era después del diluvio, versículos 5 y 6, leyendo solamente versículo 5, en el parte rojo diciendo, y diciendo Jehová, y descendió Jehová ¿para qué? Para ver. Ok, o sea, en el versículo 12 de Génesis 6, dice, y miró Dios. Génesis 6, 11, versículo 5 dice, y descendió Jehová para ver, ok, y vamos en Génesis 3, versículo 9 y 11, Dios caminaba en el huerto de Edén y hacía pregunta, ¿dónde está tú? Hablando con Adán y Eva, ¿dónde está tú? Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? O sea, Dios caminaba para ver. Versículo 21 también de Génesis 18 dice, descenderé ahora y veré. Ok, otra vez más, ¿no es verdad? Ezequiel 8, versículo 5 dice, me dijo, hijo de hombre, ahora tus ojos, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos, dice Ezequiel, hacia el norte, y aquí al norte, junto al puerto del altar, aquella imagen del cielo en la entrada. Ahora, versículo 6. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Y más abajo dice, por
pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Entonces ahí podemos ver que la palabra verás, o ver, o descendió para ver, se repite en varias partes de la Biblia. Pero toda vez que la palabra que Dios descenderá, o Dios verá, o Dios quería ver, todas esas partes podemos ver que en Génesis 6 había, eso era antes del diluvio. En Génesis 11 era en el tiempo cuando se estaba trabajando el torrente de Babel, que Dios confundió las lenguas de las personas que estaban viviendo en ese tiempo. También Génesis 3 era cuando el ser humano pecó. También podemos ver en Génesis 18 en el tiempo de Lot que Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra. Y también podemos ver en Ezequiel 8 también, cuando Dios estaba ahí en la profecía del sello de Dios también. Y en otra palabra, los que no recibieron el sello habían morido también fuera de la casa de Dios. O sea, en todos los casos, cuando Dios desciende para ver, es para poner ¿qué? Su juicio investigador antes, después poner su juicio ejecutivo. Muy bien. O sea, podemos ver en varias partes de la Biblia, podemos ver cómo Dios trataba antes de poner su juicio investigativo. Siempre Dios daba un tiempo para que el ser humano se arrepiente. Vamos a ver. Y dice, cuando leemos ojos, o veré, o mirar, se representa un juicio, o eso representa un juicio que Dios está haciendo antes que venga el juicio ejecutivo. Dios es un Dios justo y todos sus juicios son justos. Vamos a ver lo que dice ahí. Y dice también en el Apocalipsis 16, versículo 7, también oí a otro que desde el altar decía, ciertamente Señor Dios Todopoderoso, tus juicios verdaderos son juicios y verdaderos. Tus juicios son verdaderos y justos. Disculpe. Versículo 6 también de Apocalipsis 5 dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de todos los ancianos, dice, estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y que 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios que enviado por toda la tierra. O sea, Dios investiga todo. Antes de poner su juicio ejecutivo, antes de poner su sentencia, Dios siempre investiga. Y dentro del juicio investigador, nosotros tenemos la oportunidad también de arreglar nuestra cuenta con Dios. Muy bien, aquí andamos. Vamos a ver qué más dice en el comentario bíblico sobre ese punto. Dice, miró Dios la tierra. Y dice, las condiciones de esta tierra se convirtieron en el objeto de investigación. Aquí viene la palabra. ¿De qué? De investigación especial de Dios. La inspiración asegura así que la retribución dada a los impios antediluvianos no fue un acto imprudente ni arbitrario de la deidad. Esta investigación revelaba que ya no existía ninguna distinción entre los cananitas que desafiaban a Dios y los setistas que le temían. Con muy pocas excepciones, toda carne estaba corrompido. O sea, Dios tenía que ver primero, tenía que investigar primero para ver quién es quién. Porque la Biblia dice que Dios, cuando Dios pone su juicio ejecutivo, es un juicio justo. Porque todo recibimos lo que merecemos.
Así también dice Apocalipsis 18. Ok, vamos a seguir viendo. Aquí podemos ver también una parte muy importante. Dice, porque ahí podemos ver, ahí podemos ver en el plan de salvación, podemos ver la muerte de Jesús allí en la cruz, representa también en aquel tiempo de los israelitas antes del muerto de Cristo, que tenía que sacrificar un animal inocente. Este animal inocente, sin mancha, ese animal también sin defecto, representaba a Cristo Jesús. Y también podemos ver también en Hechos capítulo 1, cuando Jesús también subió al cielo, y Jesús también después, podemos leerlo también en Hechos capítulo 12, cuando los discípulos recibieron también el primer vida también, recibieron el don del Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego. También fue la parte donde Jesús, su obra fue aprobado en el cielo. Daniel capítulo 7, podemos leer eso cuando dice, cuando vi un nube pequeño que acercaba y el Hijo del Hombre se fue donde el anciano del días que representa el Padre. El Hijo del Hombre lógicamente es Cristo Jesús y vino para tomar su reino. Pero después sabemos que después que Jesús entró en el lugar santo del santuario celestial, después Jesús al final, como dice Daniel 8:14, al final de los 2300 días, a tardes y a noches, dice ahí que representa 2300 años. Final de ese año, la Biblia dice en Daniel capítulo 8:14 que el santuario fue purificado, y es en ese tiempo que empezó en el año 457, y cuando uno cuenta 2300 días se suma 1844. Por eso en el tiempo 1844 es cuando Jesús salió del lugar santo, entró en el lugar santísimo, y allí la Biblia dice en Apocalipsis 14 versículo 6 que el juicio empezó. Entonces, en ese tiempo que vivamos en un tiempo de juicio, o mejor dicho, en el juicio investigador. O sea, antes que Dios va a mandar los 7 últimos plagas que habla el libro de Apocalipsis, Dios primeramente nos da un chance para arreglar nuestra cuenta con Dios. Por eso el mensaje de la verdad presente se encuentra en el lugar santísimo del santuario. Ok, o sea, ahora, igual en el tiempo de Noé, hay un mensaje de emergencia que debe ser predicado hoy. Ok, la verdad presente. Ahora vamos a ver qué más dice la Biblia o lo que estamos leyendo. Vamos a ver qué más. Hemos visto que el PowerPoint no está. Ok, cambió. Ok, vamos a ver ahora lo que dice aquí. Vamos a ver por qué no cambia aquí. Ok, ahora. Dice, la gracia termina cuando llega el límite que Dios ha puesto en su misericordia. O sea, ¿cuánto tiempo tenían los antediluvianos? 120 años. O sea, en ese tiempo, me recuerda también que dice en el libro de Daniel, porque siempre Dios da misericordia al ser humano. Vamos a ver en el libro de Daniel capítulo 9 rápidamente. Daniel capítulo 9, podemos ver también, déjame ver, en el versículo 25, ok, vamos a ver, ok, versículo 26, mira lo que dice, cómo Dios da un tiempito a los que viven en aquel tiempo, el pueblo de Israel. Dice en el versículo 26 de Daniel capítulo 9, dice, y después de las 72 semanas se quitará el Mesías, mas por sí y el pueblo del príncipe que ha de venir destruir la ciudad y el santuario con
inundación será el fin de ella y hasta el fin de la guerra las asolaciones están determinadas. Ok, pero más arriba dice, ok, sí, es 25. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías el príncipe habrá ¿cuánto? 7 semanas y 72 semanas, y la plaza volverá a ser edificada y el muro en tiempo de angustia. Ok, o sea, dice aquí, Él da un tiempo. Bien, hemos visto el tiempo. Ha dado tiempo a los judíos. O sea, 49, mejor dice, 49 será 490 o 490 días, será 490 años. O sea, el pueblo de Dios ha recibido tiempo para arreglar sus vidas con Dios. Vamos a ver si yo puedo mostrarte. Ok, vamos al versículo 24 para ver cuál es el orden o qué es lo que Dios quería de su pueblo para en este tiempo de gracia. Dice así, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia eterna y sellar la visión, la profecía y ungir el santo de los santos. O sea, ¿cuántas semanas ha dado? 70 semanas está determinado. O sea, dentro de esas 70 semanas, okay, que son 400 días. 490 días, disculpe, que son equivalente a 490 años, ¿ok? Porque la Biblia dice que en profecía un día es equivalente a un año. O sea, los 70 semanas, y voy a repetirlo otra vez, son 490 días, y 490 días en profecía representa 490 años. O sea, el pueblo de Israel, en versículo 24, recibió un tiempo de gracia de 490 años para poner fin al pecado, dice aquí, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna y finalmente sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Hemos visto, vamos a ver rápidamente en el libro de Números. En el libro de Números también podemos ver, vamos a ver si yo voy a cogerlo. En el libro de Números podemos ver también 14:34. Dame ver. Ok, sí. Números 14:34 dice, conforme el número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevarás vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. O sea, un año para cada día. Eso lo encontramos otra vez en Números, en el libro de Números, capítulo 14 y versículo 4. Ok, entonces vamos a adelantar. Dice así, Génesis 6, versículos 5, 11 también y 12. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra. Ok. Dice ahora, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Ok, ahora fíjese, ¿qué dice aquí? Dice que la maldad de los hombres era mucho en la tierra. O sea, mira cómo dice la parte, y estaba la tierra llena de violencia. O sea, el límite está por llegar. Vamos a ver también en el Génesis 18, versículo 20.
que dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Ok, hemos visto una prueba más. Vamos a la tercera prueba. Apocalipsis 18, versículos 5 hasta 8, dice, porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Y Dios se ha acordado de sus maldades. Ok, hemos visto que en el tiempo de Noé, en el tiempo de Sodoma y Gomorra, y también en nuestro tiempo, el pecado va a llegar a un límite. Por eso, si Dios puso un tiempo final, un límite en el tiempo de Noé, un límite en el tiempo de Sodoma y Gomorra, y eso mismo Dios va a poner un límite en nuestro tiempo también. Por eso hoy la gente puede hacer malo cuando Él quiera. La gente puede hacer pecado tras pecado, como si fuera Dios no está viendo, pero la Biblia nos enseña que Dios está ¿qué? Investigando antes de poner su juicio ejecutivo. Porque cuando Dios va a poner el juicio ejecutivo, significa que los 7 plagas, los 7 últimos plagas, va a caer cuando termina el tiempo de gracia. Por eso hoy, la única cosa hoy es que no sabemos cuánto tiempo Dios ha puesto para nosotros hoy. Porque en el tiempo de Noé era 120 años. En el tiempo para el Israel era 490 años. Ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo nos resta hoy? Y la cosa es que yo no puedo decir porque la Biblia no menciona el tiempo de fin. ¿Cuál día Jesús va a venir? Tampoco cuál día Jesús va a terminar la gracia. Y es más, la profecía dice que cuando la gracia termina, la gente sigue andando, comprando, baleando, como si fuera nada pasó, pero ya Dios ha cerrado su libro allá en el cielo. Por eso tenemos que tener muy cuidado en ese tiempo. Y dice alerta, igual que en el tiempo de Noé, de Lot y de Lot, hoy Dios hace el mismo juicio investigador antes de poner su sentencia final. Dios quiere que haya hombres y mujeres justos en el mundo antes que venga el juicio ejecutivo. Por eso se necesita un mensaje específico que nos llama al arrepentimiento y convertimiento de corazón. ¿Qué tipo de predicador era Noé y los otros antes de él? Vamos a ver lo que dice el Pedro. Segundo de Pedro capítulo 2 versículo 5 dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero o predicador de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impios. O sea, ¿qué era Noé en aquel tiempo? Un predicador o un pregonero de justicia. Por eso, ¿por qué? En el tiempo de Noé ya no había justicia. Ya no había gente justo que practicaba el bien. O sea, justicia es bien. Practicar bien, ¿no es verdad? O sea, la gente no practicaba más el bien. Por eso la Biblia dice que la gente era de continua maldad solamente. Todos sus pensamientos ya eran corruptos, ya era de mal y mal. Violencia por todo lado. La gente hablando de Dios día a día ya no tiene sus mentes más fijado en Dios, sino solamente en maldad. Satanás estaba controlando completamente las mentes de las personas en aquel tiempo. Por eso dice que Noé era justamente el hombre que predicaba un mensaje específico de justicia en aquel tiempo. Judas en el último, casi el último libro de la Biblia, dice, Judas capítulo 14, dice, y versículo 15, de estos también profetizó ¿quién? Enoc. ¿Recordamos de Enoc en el tiempo de Noé?
poquito antes, dice séptimo después de Adán, diciendo, he aquí, viene el Señor con sus santos decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impios de todas sus obras aquí, impias que han hecho impiamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impios han hablado contra él. O sea, Noé en su tiempo, Enoc, Noé y otros más predicaban un mensaje, imagina, de justificación por medio de fe. En aquel tiempo la gente debía aceptar a Cristo como su único Salvador. En aquel tiempo la gente tenía que bajar el ego y dejar que Cristo reina en su corazón. Pero Enoc predicó un mensaje especial. Es lo mismo que predicamos hoy de la segunda venida de Cristo. Porque, ¿qué dice Enoc? Dice, de eso también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares de ángeles. ¿Para hacer qué? Justicia. ¿Para qué? Dice ahí, para todos los impios, o dejar convicto a todos los impios de todas sus obras impias que han hecho impiamente. Por eso Dios, desde aquel tiempo, estaba dando un mensaje. Aquí podemos ver también en la pantalla, que estamos viendo. Aquí podemos ver también un esquema, también ¿cómo se dice? Podemos ver pinturas para hallar una idea también de el tiempo de, ¿cómo dice?, de profecía de 2300 días y años. Podemos ver al final de eso, como dice Daniel 8:14, podemos ver también ahí cómo el juicio empezó, y el juicio final será la terminación de gracia, los 7 últimos plagas, y también finalmente viene nuestro Señor Jesucristo con decenas de miles de ángeles. Y ahí podemos ver también cómo Dios en ese lapso de tiempo manda un mensaje, como es que dice la Biblia que es el mensaje de los 3 ángeles. Ok, vamos rápido. Dice aquí, en Review and Herald, dice, Dios predicó mediante Metusalem, Noé y otros. Dios les concedió 120 años del tiempo de gracia, y durante ese tiempo les predicó mediante Metusalem, Noé y muchos otros de sus siervos. Si hubiera prestado atención al testimonio de esos fieles testigos, si se hubiera arrepentido y retornado a su lealtad, Dios no los hubiera destruido. O sea que Dios no tiene gusto en destruir, como ha dicho en principio, destruir a nadie. Pero Dios no destruye a nadie. Dios destruye al pecado que está dentro del pecador no arrepentido. O sea, Dios quiere salvar a todo el mundo. Pero si la gente ha puesto atención en ese tiempo, Dios lo había, ¿cómo se dice?, no lo había destruido. Y vamos a ver aquí una vez más. Dice, lo mismo sucede hoy. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice aquí? Dice, mas en los días de Noé, así será que la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo capítulo 24, versículo 37 hasta 39. O sea, Dios nos está diciendo que
que el tiempo cuando Jesús, justamente antes que Jesús va a venir, ¿qué podemos ver? Podemos ver que se va a repetir lo mismo que pasó en el tiempo de Noé. Que la gente no va a temer a Dios. Que la gente va a ser constantemente en parranda, en festejamiento, en gozadera, en todo eso. Es lo mismo que va a suceder hoy. Que la venida va a sorprender a muchos, porque no han escuchado y aprendido atención en la última llamada de misericordia de Dios. Por eso Dios dice, justamente antes que viene el hombre, el Hijo del Hombre, la gente va a hacer lo mismo que estaba haciendo en el tiempo de Noé, comiendo, bebiendo. ¿Qué más? Vamos a ver, cambió el slide. Dice comiendo, bebiendo, casando y dándose ¿en qué? Casamiento. ¿Y no qué? No entendieron hasta que vino el diluvio y se llevó todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mis hermanos, hoy, cuando yo visto este periódico en Vigilante, eso nos duele. ¿Tú sabes por qué? Porque dice, lo mismo va a suceder hoy. Y en este Vigilante dice que si 85% de la población de Curazao se vacune, va a haber carnaval o fiesta de carnaval el otro año que viene. Ahora yo digo, cuando veo esto, eso debe llevarnos a llorar. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios dice que el mismo va a suceder que sucedió en el tiempo de Noé. Que la gente, sus mentes eran en carnaval, en celebraciones, en Seúl, en vamos a festejar, vamos a bailar, vamos a beber, vamos a hacer todo. Y ahora la pregunta es, ¿tú crees que es bueno que cuando hay tantos muertos que están muriendo por todo el mundo de esta pandemia de COVID y también en Curazao, que ya iban por 60 y pico muertos, ya son casi 70 muertos, y está hablando ahora de un carnaval para celebración en medio de una pandemia, en medio de una crisis? No es algo otro que tenemos que hacer. Tenemos que en ese tiempo buscar a Dios, arrepentirnos, convertirnos, buscar a Dios sinceramente. Y ahora algunos tipos, y ese tipo es el doctor Jerry Samper, está hablando de carnaval, siendo que muchas personas están llorando por sus familiares que han muerto, y otros de sus familiares que están ahí en el hospital también, con máquinas de respiración. Y ahora estamos hablando de un carnaval en medio de una crisis. Ahora yo pregunto, ¿es lo mismo que en el tiempo de Noé? Dios dice, el tiempo llegó y la gente, ¿qué? Versículo 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó todo. Y la Biblia me dice, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Hemos visto? Y por eso me duele cuando yo vi este periódico de la gente hablando de gozadera, de baile, de parandeamiento, de un festejamiento en medio de una pandemia. Debemos estar en luto. Debemos orar y afligir nuestra alma. No bailar y gozar. Buscar a Dios de todo nuestro corazón. Mira lo que dice aquí. Como dice Salomón. Dice que es en el libro Eclesiastés capítulo 1 versículo 9. Dice que es lo que fue, lo mismo que será, que es lo que ha sido hecho, lo mismo que será.
se hará, y nada hay nuevo bajo el sol. O sea, esa cosa va a repetir. Y por eso hoy tenemos que tener nuestros corazones limpios ante Dios. Vamos a ver antes de entrar en la segunda parte del tema. Dice en el libro Mensajes Selectos, algunos creyeron, otros apostataron. Durante 120 años Noé proclamó el mensaje de amonestación al mundo antidiluviano, pero solo unos pocos se arrepintieron, igual que hoy. Algunos de los carpinteros que empleó para construcción del arca creyeron el mensaje, pero murieron antes del diluvio. Ellos son salvos. Otros de los conversos de Noé apostataron. Muchos de los creyentes se mantuvieron en la fe y murieron triunfantes. O sea, algunos, no solamente Noé, pero algunos que murieron por causa de edad y todo eso, murieron antes del diluvio. Había personas que murieron con fe en Cristo Jesús. Y ellos, cuando Jesús va a venir por segunda vez, como dice el libro de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17 en adelante, ellos van a resucitar. Como dice Juan capítulo 5, versículos 27 y 28, que los que han muerto y duermen en Cristo, en el último día, cuando el sonido del trompeta va a sonar, ellos van a levantar para vivir con Cristo para siempre. O sea, hay personas que en ese tiempo han muerto, pero hay otras personas también que han muerto sin la esperanza. Ok, vamos a ver una cosa más, un versículo, y después vamos a con pausa y entramos en la segunda parte. Apocalipsis 14, versículo 13 dice, oí una voz que desde el cielo me dice, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansaron de sus trabajos, porque sus obras siguen con ello. Ok, vamos, esta es la primera parte. Y la segunda parte tú no lo puedes perder. La segunda parte, vamos a tenerlo aquí, máximo 10 minutos. Vamos con la segunda parte en 10 minutos y terminamos con la segunda parte. Bueno, vamos a poner énfasis en lo que pasó precisamente en el tiempo de Noé y cómo eso se repite en nuestro tiempo y en nuestras iglesias y con nuestros políticos y todo eso. Yo he puesto solamente un base y así podemos entrar en el segundo tema. Bueno, entonces vamos a clausurar con esta parte en oración y después vamos a entrar en la segunda parte. Dice así. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre nuestro que está en los cielos, te agradecemos para hablar con nosotros en ese estudio, Señor, tan importante, el tiempo de Noé. Y así, Señor, podemos ver repeticiones que va a ocurrir. Lo mismo que sucedió en el tiempo de Noé va a repetirse también en nuestro tiempo. Ojalá, Señor, que podamos aprovechar del tiempo de gracia que tú nos estás dando. El tiempo de gracia, Señor, para poner nuestra vida en orden contigo, Señor, nuestra vida, y así abandonar todos los pecados conocidos que hay en nuestra vida y pedirte también la gracia vencedor para así podemos vivir como personas, Señor, que tienen una relación contigo, personas que como Enoc caminó contigo, personas que como Noé también caminó contigo, Señor, y así teniendo y manteniendo una relación en medio de un mundo de maldad y violencia y falta de religiosidad, oh Padre. Ahora, Señor, bendice a cada persona
que ha seguido este estudio, ha visto este video, Señor, y así, Señor, para que ellos puedan compartirlo, que ese video pueda entrar, Señor, en cada casa. Te lo pedimos también en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así pues, en 10 minutos así vamos a empezar con la segunda parte de ese tema y para terminar con ese tema también. Ok, o sea, tú tienes el privilegio ahora de invitar a una persona, así que puede también entrar en la segunda parte, en la misma página de Facebook de Jesús Tastimabo, y en esa misma página vamos a, ¿cómo se dice?, continuar con esa segunda parte, que es una parte muy importante hoy, y también una parte que va a levantar muchas personas del sueño espiritual que está dentro, y va a sacudir también muchas iglesias, muchos líderes que ahora no está haciendo el trabajo de Dios, muchos predicadores también que no está haciendo el trabajo que debe hacer en este tiempo. O sea, mantente pendiente. En unos 10 minutos vamos a empezar con la segunda parte. Ainda tem esperança HD TV te apresentar. É programa que a toca coração transformar para si. Programa dedicado para educar e ensinar dentro da área de vida. Abo mistério e a mim também mistério. Depois sei de programa aqui. Maneira Bíblia da Bisa. Que for de infância boa conhecer a Escritura Santo. Qual não perdonava é sabedoria. Que te iba na salvação por meio de fé que te tem em Cristo Jesus. Tua Escritura te inspira para Deus e te útil para ensinança, para repreendimento, para correção, para educar de justiça e para a gente de Deus porta perfeito, equipar com tua boa obra. Sei, bom programa transformar para seguir, lo dedicado a educar, ensinar, guia, esperta. O bom irmão estimado em Cristo, Steven Cristina. Koyawi.